Entonces les voy a compartir un link donde están todas mis notas para que vayan viendo lo que voy a estar hablando. Como no pudimos compartir la pantalla como queríamos, vamos a tener que buscar otra manera de compartir pantalla para que puedan ver todo. Entonces, en las notas les mandé el link y ahí pueden ver unas imágenes y los versículos que voy a estar hablando. Y mi madre me va a ayudar a leer unos versículos en español para poder dar el mensaje completo sin que se nos pierda ninguna palabra cuando tenga que, porque en realidad lo que es lo que Dios ha puesto en nuestras manos y la habilidad de manejar cuatro lenguajes, hermanos, porque en inglés es muy importante entender las palabras porque en inglés tienen un significado más directo a lo que quiere decir la palabra, y en español a veces se utilizan palabras diferentes para que no son tan directas al significado que es en inglés. Pero después de eso también tenemos que ver la palabra en hebreo y luego la palabra en griego, lo que significa la definición. Y conforme en realidad no es que nosotros hablemos el hebreo, pero con esta Biblia cada palabra ya tiene la definición enlazada a la palabra, eso es fácil abrir la palabra y estudiar la definición. Y cuando vas estudiando las definiciones, vas viendo que muchas de las palabras en los versículos se conectan a otras palabras en otros versículos. Entonces eso es a lo que nos estamos nosotros refiriendo al rollo que se desenrolló ahora en el fin del tiempo, del cual fue sellado por medio del profeta Daniel, cual habla del ángel Miguel. Y el ángel Miguel es el ángel que se le presentó al profeta Jonathan Clegg. Y el profeta Jonathan Clegg es la persona que Dios puso en mi corazón que aprendiera de él. ¿Por qué le digo que Dios puso en mi corazón eso? Porque es parte de mi testimonio, de lo que les quiero compartir, es de que cuando yo empecé a escuchar los videos de Jonathan Clegg, que la mayoría de ellos son más de 1 hora y media, y tiene una cantidad de más de 5,000 videos en los últimos 10 años. Entonces yo en los últimos 3 4 años, de hecho yo fui a un evento donde significó algo muy profundo para mi vida, porque hace poco salió un testimonio que está directamente relacionado a la noche donde estaba yo en el evento con Jonathan y más de como unas 200 personas que llegamos ahí a Texas, a Houston. Ah, entonces Miguel es el ángel que se le presentó a Jonathan Clegg, que es el profeta que Dios ha escogido para estos últimos tiempos para explicar el rollo desenrollado. Y básicamente les voy a decir de una vez lo que es el rollo desenrollado, y por qué es importante que entiendan el concepto, porque conforme vayan viendo las definiciones de las palabras que vamos a ir mostrando yo y mi madre, conforme pasa el tiempo, van a ver mucho la palabra que es la dirección hacia arriba y la dirección hacia abajo. Entonces el rollo desenrollado es un pergamino, como ustedes se pueden imaginar un pergamino, o puse aquí la imagen de Kung Fu Panda donde está el tigre peleando contra el panda, y cuando abre el pergamino abre hacia la dirección, hacia arriba y hacia abajo. Así es como se abre un pergamino cuando se va a leer. Se leía un pergamino en aquellos tiempos, se abría la dirección hacia arriba y hacia abajo, lo que representa la dualidad en la que nosotros estamos atrapados, en la dualidad de la energía masculina y femenina. Entonces, las películas y muchas de las cosas que están en este mundo son una producción del árbol que todos representamos, que es el árbol del bien y del mal. Entonces nosotros damos el fruto de lo que nosotros somos, es una manifestación del ser que nosotros ahorita en la condición en la que estamos como seres. Entonces en la película de Kung Fu Panda es muy interesante ver que desenrolla el pergamino y luego en el pergamino
En vez de haber algo escrito, es como un espejo donde él mira su reflejo. ¿Por qué es importante que entienda que mira su reflejo? Porque nuestro enemigo es nuestro propio ser carnal. Porque nosotros tenemos la guerra de la carne contra el espíritu en un mismo ser. Entonces, el rollo que les estamos explicando se va a ir manifestando conforme vayan ustedes viendo la evidencia de la producción del árbol del bien y del mal. Entonces, uno de los planes que tengo yo es hacer un documental de varias horas donde le pueda poner el nombre El caso en contra de Lucifer, o algo por el estilo, porque toda la evidencia que acumuló Jonathan Clegg la pudo acumular porque Dios, Padre Celestial, se comunica con él directamente de una voz audible. Entonces, aunque nosotros tengamos comunicación con Dios, el testimonio de Jonathan Clegg habla de que él tiene una puerta abierta de comunicación porque él representa el manto del ángel de la iglesia de Filadelfia. Si han escuchado de la iglesia de Filadelfia, está en Revelación, en el libro de Apocalipsis. Y ahí mencionan las 7 iglesias y es mencionada la iglesia con el manto del ángel de Filadelfia. Entonces este profeta es directamente mencionado en la Biblia. Y conforme ustedes van viendo las definiciones y cómo se conecta a la Biblia en un nivel más profundo de solamente historias, sino que las historias describen la condición del ser espiritual que somos y qué fue lo que nos sucedió al caer a esta dimensión de la carne. Somos seres caídos, seres espirituales, angelicales, que Dios nos permitió convertirnos en espíritus para darnos el libre albedrío de vivir en medio de la humanidad. Pero para Dios, la humanidad solamente somos en realidad casi como bestias, o somos descritos como una bestia, o también somos descritos como un gusano en Job. Entonces, ¿por qué? Porque el gusano sale cuando se está comiendo la carne, cuando una persona se muere, el cuerpo se muere, salen gusanos. Entonces nosotros estamos muriendo, por consecuencia me imagino yo que Dios piensa que somos gusanos. Bueno, en Jeremías 2:2, Dios me habló a mí una vez directamente porque yo le pregunté a Dios directamente que si en realidad Él quería que yo eh, platicara sobre esta información en YouTube y en las redes sociales y hacer este proyecto que estamos haciendo. Y me contestó con Jeremías 2, donde dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, heme acordado de ti y de la misericordia de tu mocedad, que significa juventud, y del amor de tu desposorio cuando estábamos en matrimonio con Dios, antes de causar el adulterio espiritual, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Entonces ahí en ese versículo la palabra oídos significa anunciar o tener una audiencia. Entonces ahí fue donde yo directamente a Dios le pregunté en voz alta que me mostrara una señal si Él quería que yo hiciera esto que estamos haciendo, de subir videos en YouTube y intentar crecer una comunidad en línea de hermanos cristianos. Entonces fue como me confirmó Dios eso. Y otra manera que Dios me confirmó que yo era parte del ministerio de la iglesia de Filadelfia es porque hace unos 13 años atrás yo creé un correo electrónico que se llama Eddie, mi segundo nombre, .ser 2002. Y el ministerio de Johnny, él fue convertido a Cristo por medio del ángel Miguel. Ninguna persona fue y le predicó a Jonathan. Él solamente tuvo un encuentro con Dios y después Dios envió a su ángel Miguel en el 2002 en San Antonio, Texas, para despertar a este profeta. Entonces, que fue el encargado de entregar el rollo desenrollado de Daniel. Y estamos cada vez más seguros de esto porque más bien no cabe duda de que estamos en los últimos tiempos, porque es descrito
ah, es descrito el reino, el último reino, como la mezcla de la carne con el hierro. Entonces ahorita estamos viendo la inteligencia artificial tomando un rol muy importante en muchos sectores de la vida. Y uno de los sectores pues es el sector financiero, y el sector financiero tiene que ver con la marca de la bestia. Entonces toda la profecía bíblica se está llevando a cabo enfrente de nosotros, y por eso yo pienso que Dios nos está permitiendo compartir información que tal vez en otros tiempos nos hubieran juzgado locos. Pero el punto de compartir mi correo electrónico que hice cuando tenía 20, 19 años es de que hace poquito uh, una persona me dijo el significado de la palabra ser en otro idioma. Y en otro idioma significa, significa wake up. So, básicamente a mí Dios me quiso dar a entender, porque en ese tiempo donde sucedió eso de que me dijeron que mi correo significa Eddie Wake Up 2002, era cuando estaba estudiando muy profundamente los videos de Jonathan y estudiando sus notas, porque él tiene todas sus notas disponibles en línea y sus imágenes, y las notas son más bien son como los screenshots de la Biblia, las fotos de la Biblia, fotos de versículos en sus notas, y ahí es donde empecé a estudiar todas las definiciones y empecé a aprender a utilizar la Biblia Isur, porque en realidad cambió mucho la manera que vemos la Biblia ahora. Entonces, Eddie Wake Up 2002 fue una confirmación más de parte de Dios para mí. Uh, y otra confirmación que no he compartido, que suponía compartir el año nuevo en la iglesia donde asistimos los domingos, pero se me pasó que cuando fuimos al evento de Juan Carlos Harrigan en octubre, uh, una persona se acercó a decirme que él miraba un ángel de mi lado. Entonces son varias cosas que Dios ha puesto en mi vida que me han acercado más y me han dado más confianza para llevar a cabo esta, estas explicaciones de las definiciones de la Biblia. Y aparte que también Dios me ha dado el regalo, la habilidad de mirar imágenes y poder discernirlas, eh, y es una manera de tener la evidencia contra el caso, en contra de el diablo mismo. Entonces, vamos a leer Daniel 12, porque ahí es donde tenía que empezar. Eso fue la introducción, espero no haya sido muy largo. Entonces dice en Daniel 12, en aquel tiempo se levantará. Acuérdense que es muy importante saber que estamos hablando de energías y direcciones dimensionales. Entonces la palabra levantará, por eso es utilizada, porque en Miguel se levantó el gran príncipe que está por los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia. Tiempo de angustia es tiempo de la rival femenina, y también es el tiempo de angustia de Jacobo. Entonces esas dos cosas se conectan, pero gracias a la definición de la palabra angustia, significa rival femenina. Y gracias a la definición de la palabra femenina en Génesis 1:27, sabemos que la energía femenina es una maldición, es lo que nos condena. Entonces, el tiempo de la angustia, de la rival femenina, de la carne mezclada con el hierro, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Libertado significa algo muy interesante, tiene la palabra escapar, porque eso es uno de los testimonios que Jonathan ha compartido hace poquito, de que Dios puso en su camino dos libritos, de esos libritos que vienen con un mensaje bíblico, que son delgaditos y pequeños, que la gente comparte en las calles. Y el librito este era El Gran Escape. Y la palabra ser libertado significa el gran escape, porque si los que creemos que Cristo va a venir por su iglesia antes de que lleguen los tiempos terroríficos, nosotros vamos a escapar esos tiempos terroríficos. Y aparte también esa palabra libertado
se lo decía ayer, que interrumpí a mi madre, discúlpeme, pero significa echar chispas. ¿Y por qué es importante saber que echamos chispas al momento de ser libertados? Porque la carne, la definición de la palabra imagen, que es es la palabra que se utiliza en Génesis 1:27, que el hombre fue creado a la imagen. Cuando la palabra imagen significa oscurecer, y por consecuencia sabemos ahora que el espíritu fue oscurecido por la carne, porque fuimos cubiertos por el querubín que cubre, que es Lucifer. Y eso es la palabra que se utiliza en Ezequiel, el gran querubín cubridor. Entonces todas las palabras apuntan a la verdad absoluta de Dios, hermano. Entonces, muchos que los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, así como estamos siendo despertados nosotros, porque dice Efesios que nosotros despertamos en la luz de Cristo, amén. Entonces nos vamos también dice arise, como levantarte, awake, y estamos siendo levantados, ¿por qué? Porque ahorita estamos encorvados, hermanos. Espiritualmente, el que no está en Cristo está en una condición encorvada. Y eso es de parte de la definición de cuando Eva, fue sacada de la costilla. Y la costilla es descrita como un encorvecimiento, igual que la mujer enferma padecía de un encorvecimiento. Y era un espíritu de enfermedad, igual que la lepra es el espíritu de la carne, es la enfermedad. Todo apunta a lo mismo, hermanos. Y dice, entonces serán despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Resplandecer. Y los que enseñasen a justicia, la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Nosotros somos esas estrellas, hermanos, que, que fuimos atrapados de seres de luz a un ser de sombra. Por eso, aunque caminamos por el valle de sombra, es de lo que significa que estamos en el cuerpo, pero el Padre está con nosotros. Pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin, y pasarán muchos y multiplicaráse la ciencia. Sella el libro. Lo que me comentaba mi madre era de que Daniel solo tenía 12 capítulos, a pesar de haber sido un profeta tan ungido por el Padre. Tuvo a comparación de Isaías con 60 capítulos, de Jeremías, Ezequiel, tiene muchos capítulos. ¿Por qué? Porque Dios le mandó que cerrara el libro en el capítulo 12, pero ahora el libro está abierto. Y le voy a decir por qué está abierto. Entonces dice también, multiplicaráse la ciencia, incrementará la ciencia, el conocimiento, la observación, la instrucción, estar al tanto de las cosas y considerar. Se me hace muy importante considerar la palabra considerar, porque cuando consideras y disiernes es cuando Dios, el Espíritu Santo, te abre, te confirma las cosas, cuando ejercitas tu, tu discernimiento espiritual. Entonces más adelante algo que va a conectarse con el libro de creo que es Mateo. Aquí en Daniel 12:10 ya son los últimos versículos. Me salté la mitad, pero los últimos versículos dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Muchos serán limpios y emblanquecidos.
La palabra emblanquecidos significa ser blanco, de color blanco, y y además significa hacer ladrillos. Recuérdese eso, serán limpiados y emblanquecidos como ladrillos de color blanco. Y usando el ladrillo viene de la raíz de una, un barro blanco. Entonces, como nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos emblanquecidos y somos hechos barros de barro color blanco para hacer la iglesia de Cristo. Y ahorita vamos a ver más eso. Muchos serán limpios y emblanquecidos con ladrillos de barro blanco y purificados, refinidos, mas los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderán. No van a entender, no van a considerar, no van a poder discernir, no van a poder percibir las cosas que nosotros percibimos. Pero entenderán quiénes los entendidos, que son los inteligentes, porque tenemos la mente de Cristo. Somos prudentes. Y ahora viene una parte muy dura que dice después pero los entendidos entenderán, y desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación espantosa. Abominación significa, hermanos, significa algo asqueroso, especialmente algo idólatra, un ídolo. Es algo detestable para Dios. ¿Y qué es la definición de la imagen cuando el hombre fue creado? Es la idolatría. Este cuerpo para Dios es una abominación, hermanos, hasta que ¿qué? Hasta que nacemos de nuevo. Porque si nacemos de nuevo del Espíritu, somos nueva criatura. Si el que no nace de nuevo es una abominación espantosa. Entonces vamos a leer Zacarías para que vean cómo Dios conecta todos los libros y cada historia. La abominación es algo, abominable y asqueroso, es la palabra que quería. Asqueroso e idólatra. Y entonces vamos a ver, Zacarías 3:3. Y mostróme a Josué el gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satán estaba a su mano derecha para serle adversario. Imagínese usted en su vida diaria con el ángel de Dios, que es el que lo restringe al enemigo dentro de su ser. Por eso cuando el Espíritu Santo, que es el que restringe a la bestia, se ha levantado, es cuando toda la maldad se va a incrementar, porque ya no va a haber una bestia, ya no va a estar siendo restringida por el Espíritu. Delante del ángel de Jehová estaba Satán, estaba a su mano derecha, uno de cada lado, para hacerle adversario, igual que cuando Jesús le tuvo que decir a Pedro que se quitara porque le estaba haciendo de ofensa, porque le estaba diciendo que no tenía que morir, que se salvara él mismo, pero estaba siendo adversario para Jesús en ese momento. Y es lo que vamos a leer ahorita. Pero aquí en Zacarías 3 dice en el 3:3 y 3:4: y Josué estaba vestido de vestimentas viles y estaba delante del ángel, y habló el ángel e intimó a los que estaban delante de sí, diciendo: quitadle estas vestimentas viles. Y a él le dijo: mira que he hecho pasar tu pecado de ti, y he hecho vestir de ropas de gala. ¿Ok? Las ropas de gala es el cuerpo glorificado, y las ropas viles es la carne. Y luego
donde dice la palabra viles, es muy importante que miren la definición, porque dice estar torcido, encorvado, perverso, volteado al revés, y volteado al revés, perverso, encorvado, torcido, inicuo y pervertido. Eso es lo que significa la palabra viles. Entonces, hemos estado hablando de la definición de Elohim, los ángeles caídos que están bajo el mando de Lucifer, y hay una conexión directa de la palabra viles, donde dice aquí que Dios hizo pasar su pecado y le dio ropas de gala. La palabra viles describe lo que dice en Eclesiastés 7:3. Eclesiastés 7:3. Perdón, 7:13. Eclesiastés 7:13. Dice, mira la obra de Dios, Elohim, no Dios Todopoderoso, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? ¿Quién lo torció? Los Elohim, cuando hicieron la creación del hombre y la mujer, torcieron nuestra esencia como por medio ah, la costilla, de la rib, de la costilla. Mira la obra de Elohim, ¿quién podrá enderezar lo que él torció, lo que pervertió, lo que encorvió? Hablando de esa energía, cuando en Dios nosotros éramos una energía entera, porque el Dios de Israel es uno solo. Éramos una energía entera hasta que fuimos torcidos en dos. El día, el siguiente versículo, después de que pregunta, ¿quién podrá enderezarlo el que torció? Dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día del mal, considera que Elohim, Dios, también hizo esto delante de lo otro, porque el hombre no haya nada tras de él. Dice, también hizo esto delante de lo otro. Estamos hablando de direcciones opuestas. De esto delante de lo otro. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Pero eso es un versículo de Eclesiastés 7 que habla directamente en contra de los Elohim. Y no se encuentra en Eclesiastés como en otros versículos donde dice la palabra el Señor, el Dios Todopoderoso, el Lord, el Señor de los Elohim. Como en Génesis 2 dice la palabra Señor antes de Elohim, porque todos pertenecemos ¿a quién? A Él, Immanuel, Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. Entonces la parte final de Emanuel, Él, es el que gobierna ¿a quién? A los Elohim. Él gobierna a los Elohim. Si se ponen a pensar en el nombre Daniel, Emanuel, Miguel, porque el nombre del Todopoderoso es Él, y el Señor de los Elohim es Él mismo. Entonces, esa es una distinción muy importante. Ahora que ya hablamos de todo eso, vamos a pasar a hablar de poquito más de las direcciones y cómo Mateo 16, vamos a Mateo 16 hasta el 23, a ver. Estaba estudiando la Biblia en español para marcar las palabras, entonces. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién de los hombres es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, Elías, Jeremías, alguno de los profetas. Y él le dice, ¿quién dices que soy? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado, que significa bienaventurados eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Me gustó la palabra bienaventurado porque significa no solamente bendecido, sino extremadamente bendecido, porque fue revelado que Jesús era el Hijo de Dios. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra
edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo, representando la condición de nuestro ser, y Cristo crucificado boca abajo, reconciliándonos, volteándonos al revés, volteados. Entonces, dice que, por eso dice en el versículo enseguida, a ti daré las llaves, porque una llave la volteas de abajo hacia arriba para ver el reino de Dios, del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra y será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra se desatará en los cielos, porque el poder de los cielos es más grande que el de la tierra y gobierna sobre la tierra. Pero el punto de lo que voy a llegar aquí es de que Pedro, siendo la piedra donde comenzó Jesús a edificar su iglesia, porque Jesús es la piedra angular, y la piedra donde empezó a edificar su iglesia, donde empezó a construir. Edificar significa construir. Mi iglesia. ¿Y qué iglesia va a construir? ¿Cómo va a construir su iglesia? Con lo que dijo Daniel, con los que son ladrillos de barro blanco. Es con lo que Jesús va a construir su iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La palabra puertas está directamente conectada a la definición de la palabra costilla, porque es descrito como la hoja de una puerta, porque es una puerta dimensional que se está abriendo, como dice aquí, las puertas del infierno. Entonces la puerta que se abrió en el principio fue la puerta a la dimensión de la carne por medio de la costilla, que es también descrito como una hoja de una puerta que se abre. Entonces estamos viendo que Pedro fue fundamental para que nosotros entendiéramos que para ser parte de la iglesia de Cristo tenemos que ser, lo que es el Evangelio, volver a Cristo, levantarnos, resucitar en Cristo, volver de nuestra situación encorvada, torcida, a ser levantados. Y de esa manera la costilla que fue abierta, la puerta dimensional al infierno, no va a prevalecer contra nosotros. Y ahorita les voy a dar más versículos de cómo se utilizan las llaves, que es dándole vuelta a las cosas, volteando el mundo al revés, para poder darnos cuenta del poder de Dios, de la perfección de la palabra de Dios, de la manifestación, de quiénes somos, de dónde venimos, de qué tan cierta es la palabra, en el sentido que si la palabra se hizo carne y todos nosotros pertenecemos a Cristo, entonces la manifestación de la palabra somos nosotros en la carne viviendo esta vida. Y Cristo dándonos el libre albedrío, porque desde la fundación del mundo Él fue inmolado antes de que fuera la fundación del mundo. Él ya se había sacrificado. ¿Para qué? Para que el libre albedrío existiera y amara a Dios de corazón. Entonces, más adelante en el mismo capítulo, en el 23, dice, volviendo, entonces, porque dijo, Pedro tomándole aparte comenzó a reprenderle diciéndole, Señor, ten compasión de ti, no en ninguna manera esto te acontezca, que no quería que muriera. Entonces él volviéndose, ¿y sabe qué significa volviéndose? Girar, reversa, convertirte, darte la vuelta, porque en ese momento Jesús se tuvo que dar la vuelta en contra de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro estaba siendo utilizado por Satanás. Entonces Jesús volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, eres escándalo, eres trampa, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. ¿Por qué entiendes por qué dice que no entiende lo que es de Dios? Porque la palabra dice que nosotros tenemos que morir a la carne como Jesús iba a morir. Y Pedro nomás entendía lo que es de los hombres, querer vivir y disfrutar de esta vida.
Entonces, la palabra escándalo, Satanás, me eres escándalo, significa una trampa, un stick, un palo, de esos palos que se doblan para poner una trampa en el piso y cuando la pisas te voltea al revés. En las notas que les puse, si pudiera poner los videos, les pusiera un clip de una película ilustrado cómo voltean al hombre boca abajo con una trampa de lazo. En inglés es una snare, pero es una trampa de lazo que te voltea al revés cuando te agarra el pie. Y también les mostraría una imagen donde está la Virgen. Estas personas, yo tomé esta foto en un carro de estas personas que adoran a la Virgen de Guadalupe, discúlpenme, pero la palabra de Dios está diciendo que es una trampa. El enemigo como usa trampas como estilo de lazo, y en la imagen que yo puse en el folder que pueden ver es una virgen, pero cuando te fijas, cuando la comparas cómo se mira una trampa de lazo en las fotos de Google, se mira exactamente como la imagen de la virgen, se mira exactamente como una trampa de lazo. ¿Y qué tiene que ver la virgen? ¿Por qué? Porque misma palabra dice uh, que la tengo que encontrar el versículo para no decirle lo incorrecto, pero la Virgen representa la energía opuesta, representa la idolatría, el adulterio, la mujer extraña, la carne extraña. Entonces, con eso voy a dejar eso ahí. Entonces, la trampa de Satanás, de Pedro cuando se convirtió en Satanás, por eso también fue crucificado boca abajo, representando que todos los que están bajo el control del diablo están boca abajo en ese sentido. Entonces, por eso, como todos estamos sucios, pervertidos, boca abajo, por eso dice en Segunda de Reyes 21:13. Ese capítulo no lo he estudiado por completo, pero aún así le voy a leer lo que dice, porque es muy interesante que esta descripción de voltear las cosas al revés se encuentra en diferentes partes de la Biblia, así que se las voy a mostrar. Esta es la primera parte que me parece interesante. Dice en español: y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y el plomo de la casa de Acab, y yo limpiaré a Jerusalén como se limpia una escudilla. Una escudilla es un plato hondo que tiene una profundidad, un plato hondo, como algo que está encorvado, como volvemos a lo mismo, como una costilla, que se limpia como un plato, como una escudilla después de que se ha limpiado y lo vuelven sobre su faz. Entonces, en inglés dice más claro, dice, yo se lo voy a traducir directamente. Yo limpiaré, I will wipe Jerusalén, como cuando un hombre limpia un platillo, limpiándolo y volteándolo al revés. ¿Saben cómo le digo? Cuando está secando sus platos, cuando lava el plato y cuando lo termina de lavar para secarlo, ¿qué es lo que hace? Lo voltea al revés porque ya está limpio, porque esa es la condición de todo ser humano que está encorvado y sucio hasta que Jesús viene y nos limpia y nos voltea al revés. Al igual que cuando entró al templo y volteó las mesas, eso era una representación de que volteó la vez al revés para que el enemigo pudiera dejar de devorarnos, porque una mesa es donde se come y ese fue lo que nosotros activamos en el principio, que nuestra energía fuera consumida por el enemigo por medio del pecado. Eso es lo que nosotros causamos, y Jesús al voltear las mesas nos libra de eso, de que nos consuma el enemigo. Entonces de ahí nos vamos directamente a Hechos 17. Yo sé que es mucha información, pero siento que Dios me está entrenando muy bien para explicarla.
Entonces, Hechos 17 sí lo he leído todo el capítulo, hermanos, dice que es cuando anda Pablo y Silas y tienen que llegar a la casa de Jason. Entonces dice que los andaban buscando, mas hallándolos trajeron a Jason y a algunos hermanos a los gobernadores de la ciudad, dando voces: a estos que alborotan el mundo también han venido acá. Pero la palabra alborotan es la misma palabra al revés, volteado, turn upside down. Porque llegaron a hacer lo mismo que estoy haciendo yo ahorita con ustedes, volteándoles el mundo al revés por medio de imágenes para que miren para que miren la evidencia en contra del enemigo. Entonces, ¿qué es lo mismo que está haciendo Pablo y Silas? Volteando el mundo al revés, alborotando el mundo para mostrar la evidencia contra Lucifer. Y por eso lo andan persiguiendo, porque están descubriendo al enemigo. Amén. Entonces, esa es otra evidencia de que alborotaron el mundo. Pablo y Silas voltearon el mundo al revés. Entonces vamos a ver Isaías 29:16, que es fundamental. Todas estas son escrituras fundamentales que ustedes, si quieren ir a ver todas las notas que tengo, ahí tengo todas las escrituras apuntadas para que las repasen. Isaías 29:16. En inglés, y luego se lo voy a traducir directamente porque la traducción que tienen en español quiero traducírsela mejor yo. Primero que nada, en el versículo 15 dice: hay de aquellos que buscan esconder su consejo del Dios, buscan esconder su trabajo en la oscuridad y dicen: ¿quién nos podrá ver y quién nos conocerá? Porque los que obran en este mundo con maldad, como las personas que derribaron las Torres Gemelas, ese tipo de maldad tan profunda donde esos edificios fueron derribados, hermanos, no fueron tumbados con los aviones, fueron derribados como sacrificio y como una manifestación de que se terminó el sistema dual y que ahora solamente quieren un sistema de bestia, de uno solo pero con el enemigo. Y luego dice en el 16: seguramente cuando tú volteas las cosas al revés volteadas, ese trabajo será considerado como el trabajo del alfarero, o sea, como el trabajo del Dios Todopoderoso. Entonces ese versículo de Isaías 29:16 fue uno de los primeros versículos que Dios le mostró a Jonathan Clegg cuando le dijo que voltear la imagen de la Virgen se convierte en la imagen de una oveja con la lengua salida, significando que la oveja muere a causa de la idolatría a la Virgen, que representa la carne. ¿Y cómo sé que la carne también es lo que nos causa la ceguera? Porque en Isaías 29, la ceguera espiritual de la que tenemos que despertar. Porque en Isaías 29:18 dice: y en aquel día los sordos oirán las palabras de aquel libro, y los ojos de los ciegos verán de la oscuridad y de las tinieblas en aquel día, porque nosotros ya podemos ver el trabajo que estaba en las tinieblas. Como Jesús derrotó la carne, nuestra ceguera se fue, porque la palabra ceguera está directamente conectada a tener una especie de cobertura sobre nuestros ojos, causándonos la ceguera. Y esa cobertura es la carne sobre nuestros ojos espirituales. Ok, entonces la palabra en Revelación, aquí con estos dos últimos versículos voy a terminar para que miren, bueno, 3 versículos más. Revelación 22 dice 22:3, porque es el último libro de Apocalipsis donde dice que ya no va a haber maldición, pero la palabra maldición utiliza
La palabra kata, que es una palabra griega traducida directamente al español, es la dirección hacia abajo. Una maldición es cuando estás hacia volteado hacia abajo, en la dimensión de... El cielo está en la dimensión de arriba y nosotros estamos en la dimensión de abajo. Pero dentro de nosotros existen las dos direcciones porque tenemos el plan de redención de Dios. Discúlpenme si los confundí poco, pero el punto es de que la maldición es hacia abajo y en Apocalipsis 1 dice, bendecido es aquel el que lee este libro de profecía. Y la palabra leer, como lo que estamos leyendo nosotros con el rollo desenrollado, significa, la palabra leer significa conocer de nuevo la dirección hacia arriba. Conocer de nuevo la dirección hacia arriba. Bendecido el que lea este libro porque va a conocer de nuevo la dirección hacia arriba y no existirá la maldición en ellos, la dirección hacia abajo. Entonces, eso es en Revelación, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, bendecido el que lea el libro, que es el libro desenrollado, la palabra de Dios, que Jesús fue el que desenrolló el libro. Y para un ejemplo que les quería dar es de que, por la razón de que quiero que entiendan las direcciones hacia arriba y hacia abajo dentro de las definiciones, es porque en Habacuc 3:14, cuando habla de los que son devorados en secreto, los pobres son devorados en secreto, los pobres de espíritu, y la palabra pobre significa mirando hacia abajo, los que están deprimidos. Entonces, el punto es de que lean el libro, busquen a Jesús, busquen la dirección hacia arriba, levántense, que significa resucitar, y sepan que el cuerpo glorificado será cuando Dios nos dé nuestras galas, nuestras prendas de gala. Amén. Entonces, con eso va a concluir esta revelación. Gracias, Padre Santo.